bueno estar aquí en la mañana, en la frescura, buscando la presencia del Señor. Como ministros, como servidores del Señor Jesucristo, nosotros tenemos una gran responsabilidad y por eso debemos estar en una búsqueda permanente de la guianza del Señor en lo que vamos a hacer y en lo que hacemos, en ese llamado que Él nos ha dado para servirle. Antes de poder empezar con el tema y con la instrucción y compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor, quisiera que estuviéramos de pie. Vamos a hacer una oración. Amado Señor y Dios de la gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en pie en un nuevo día, Señor. Ahora, Padre Celestial, en tus manos estamos, sabiendo que dependemos solamente de ti. Todo lo que hacemos, Señor, deberíamos hacerlo dependiendo de ti. Por eso, Señor, tu palabra dice que todo lo que hagamos deberíamos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Señor, y en esta mañana deseamos que tú tomes control de todas las cosas de este tu indigno siervo, para que tu palabra sea traída a este grupo de varones en esta mañana. Señor, que sea directamente tu instrucción, como cuando lo hacías, te sentabas con tus discípulos, les enseñabas, les hablabas, Señor, les traías la instrucción, Señor, la enseñanza de tu palabra, para que ellos pudieran desempeñar y desarrollar su oficio, Señor. Luego, Señor, viniste a ellos en la forma del Espíritu Santo, y aquello que les habías instruido se hizo vida en ellos por el llenar de tu Espíritu Santo. Así que en esta mañana, Señor, rogamos que ambas cosas también tomen lugar y sucedan, que tu palabra pueda venir a todos, Señor, y luego que tu Espíritu Santo haga vida a esas palabras, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos al libro de San Mateo, por favor. El capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28 de San Mateo. 20, 28. Amén. 20, 28 de San Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. En ella. Amén, amén.
Bien, Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Por favor, tomen ustedes sus lugares. Bien, en esta mañana el tema de la instrucción tiene que ver con esta escritura, pero con algo que nosotros somos, y es que somos servidores. Amén. Esta es una palabra bastante importante y necesaria que la tengamos presente en nuestras vidas como siervos del Señor en todas las instancias del servicio. Es decir, no solo como predicadores, no solo como pastores o cualquiera de los 5 oficios, sino también todos aquellos oficios que son ejercidos en la iglesia. Desde el hermano que está en la puerta recibiendo a los hermanos, el ujier que está allí o el diácono, pasando por los diáconos o servidores o ujieres que están aquí adentro, los hermanos que están allá en el sonido, gracias mi hermano, los hermanos que están aquí en la música, los hermanos que están en la transmisión. Cada servicio, cada oficio en la iglesia necesita que esta palabra sea clara en nosotros, y es que nosotros somos servidores. Servidores. Amén. Dice el Señor Jesús que Él no vino para servir, sino para ser servido. Amén. Y hay una diferencia grandísima entre servir y ser servido. Amén. El Señor Jesús nos llamó a nosotros para ejercer un servicio, para servir, porque nosotros representamos a esa tribu levita del Antiguo Testamento que fue llamada para servir, para servicio. Pero ese servicio se desarrolla en beneficio del pueblo del Señor, en beneficio de los hijos de Dios. Amén. Nosotros no servimos para hacernos grandes. Amén. No servimos para hacernos grandes. Es que yo quiero servir a Dios porque eso me da un título. No servimos por un título. ¿Qué título quiere? A ver, hermano Johnny, es que yo quiero ser misionero. Entonces, yo quiero el título de misionero. Es que yo quiero ser un diácono en la iglesia, yo quiero el título de diácono. Resulta que el servicio no tiene nada que ver con un título. El servicio no tiene nada que ver con un nombramiento en la iglesia. El servicio se da por causa de que Dios le ha llamado como eunuco. Porque usted no se puede casar con la dama a la que está sirviendo. Por eso los servidores al principio, los que servían a la reina, eran eunucos, porque no podían tener nada con ella, porque ella tenía un rey. Amén. Nosotros hemos sido puestos por servidores para el Señor. Pablo dice, hay eunucos que se hacen eunucos y otros son llamados. Ahora, nosotros somos llamados, no deberíamos hacernos. Somos llamados por el Señor para servir a una dama llamada la novia del Señor Jesucristo. Nosotros no debemos tocarla, no debemos hacerle, no debemos sobrepasarnos con ella, sino debemos tener sumo respeto por esa dama a la cual el Señor nos colocó para servir. Amén. En ese orden y con esa premisa, entonces, cuando Dios nos hace servidores, debemos entender que
el servicio no es para engrandecerme a mí, no es para exaltarme a mí, no es para hacerme famoso yo, no es para que me sirvan a mí, no es para que me den a mí la mejor porción del pollo. No sé si me hago entender. A veces uno ve que las personas se hacen servidoras, pero en vez de servir, pretenden que les sirvan a ellos. Y resulta que no es así. Nosotros deberíamos ser, y discúlpeme que lo diga así, pues es una instrucción. Deberíamos ser, nosotros deberíamos esperar o deberíamos mirar que todos por ejemplo, en una alimentación, y deberíamos practicarlo, hermano Johnny, deberíamos practicarlo hoy, que le sirvan a todos primero y nosotros de último, por ejemplo. Amén. Que el pueblo del Señor todos estén servidos y luego nosotros de último. Que si faltó un alimento, que ellos estén primero saciados y nosotros de último. Y si no alcanza para nosotros, pues ayunamos. ¿Qué más se va a hacer? Estamos de ayunar, de consagrarnos al Señor. Amén. Pero es entendiendo que no es el pueblo sirviéndonos a nosotros, somos nosotros sirviendo a la mesa. Cuando yo veo eso, cuando veo a las damas, a nuestras hermanas sirviéndonos el alimento, yo digo, espiritualmente nosotros somos esas damas sirviendo al Señor. Pero no es sirviéndole al Señor Jesucristo pensando en el de hace 2000 años, sino a esa dama a la cual Él nos colocó para servirle el alimento. Amén. Y en eso hay quienes no necesariamente lo sirven, hay quienes lo preparan, hay quienes lo llevan a la mesa, hay quienes lavan los trastes, hay quienes están pendientes de que los hermanos tengan sus alimentos, todo. Pues todos esos oficios los hacemos nosotros de forma espiritual. Amén. A veces pretendemos una altivez innecesaria cuando servimos al Señor. Un oficio no nos hace grandes, un oficio no nos hace más, sí nos hace más responsables, eso sí. Un oficio, un servicio al Señor sí nos hace más responsables, no nos hace de un nivel más elevado que el resto. Bueno, es posible que por causa de que nos consagremos al Señor tal vez más que el resto del pueblo, pues sí tengamos de pronto un nivel de consagración mayor, pero no quiere decir que eso nos haga mayores, sino que nosotros con esa responsabilidad que nosotros llevamos, porque fíjense ustedes, ¿quiénes eran los que cargaban el arca? El arca del pacto, el arca del testimonio. Eran sacerdotes, eran servidores. Amén. Y esos servidores debían tener unas características especiales. Esos levitas debían tener unas características especiales. Cuando el sacerdote iba a servir al Señor, iba a ministrar en el tabernáculo, el que podía entrar al arca, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Recuerden que en la tribu de Leví existían sacerdotes de dos orden, el sacerdote de primer orden y de segundo orden. El de primer orden eran los sumos sacerdotes quienes entraban al lugar santísimo, y los de segundo orden eran quienes ministraban en el lugar santo y en los atrios, quienes preparaban los utensilios, quienes estaban pendientes y quienes también ayudaban a cargar el arca. Pero el sumo sacerdote era el que entraba a ese lugar santísimo. Y ese sumo sacerdote debía tener 3 características importantes para poder entrar a ese
lugar santísimo. Y lo primero que él tenía que era que tenía que entrar vestido correctamente. Estoy en una vida escondida en Cristo. El mensaje, una vida escondida en Cristo. Él debía estar correctamente vestido. Es más, la tela de la ropa que se colocaba el sumo sacerdote era una tela especial. Era lino. Era tela de lino. ¿Por qué lino? Porque el lino es una tela que tiene poros un poco más grandes que el resto de tela y permite que el aire circulara por el cuerpo del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote no podía ni sudar. En Ezequiel dice que no debía ni sudar en el lugar santísimo. Ni sudar. Él debía estar limpio. Él debía estar correctamente vestido. Y no correctamente vestido de acuerdo a una instrucción humana, sino que Dios mismo determinó qué debía colocarse. Ahora, ese vestido representa hoy una investidura. Ese servidor debe tener una investidura para hacerlo. Por eso es que los oficios deben tener una investidura de parte de Dios. Y cada oficio que se ejerce en la iglesia debe tener una investidura, una autoridad de parte de Dios para hacerlo. La cual se da a través de un ministerio que está colocado para administrar los dones y los oficios. Estoy hablando del pastor. En una iglesia local, el pastor es el hombre llamado para administrar. Él no da dones. El pastor no da dones. El pastor no da oficios. Pero él los administra. Él se da cuenta que hay, que la persona, el varón, él se da cuenta porque uno se da cuenta que hay en las personas. Muchas veces más que la misma persona. Alguna vez me decía un hermano, hace años atrás: hermano Vicente, es que yo quiero predicar porque yo fui llamado a predicar. Yo quiero que usted me deje predicar en su iglesia. Yo le decía: bueno, hermano, vamos a orar al Señor para buscar la guianza del Señor. Esto no es un instituto donde repartimos dones y ministerios y a dedo decimos usted es esto. No funciona de esa manera. No, hermano, pero es que yo ya oré a Dios y usted me debe dar el púlpito para yo predicar. Permítame, hermano, pero es una responsabilidad. El púlpito es una responsabilidad y yo debo también buscar la guianza del Señor como usted la ha buscado. Porque usted va a servir a la novia del Señor Jesucristo y Él es celoso con esa dama. Hay que tener cuidado. Hasta que en algún momento le dije: hagamos una cosa, hermano. Comencemos con que me ayude a orar por las ofrendas. Yo necesito, está bien que no tengo predicadores, eso fue hace muchos años, pero también necesito, bueno, no tantos porque si no suena que soy anciano y no soy tan anciano. Yo necesito a alguien que me ayude porque a veces a uno le toca, es así o no, hermano Johnny, orar por la ofrenda y casi que hasta recogerla. Y entonces le decía al varón: hermano, ayúdeme a orar por las ofrendas y a recogerlas. No, hermano, es que yo nací para algo más, hermano. Hermano, comencemos por ahí, ayúdeme con eso, por favor, lo necesito ahí, es que lo necesito. Bien, y el hermano efectivamente recoge las ofrendas y luego viene y empieza a hacer la oración. El hermano casi no puede orar. Nervioso, se le trababa la lengua, casi no termina la oración. Entonces, después del servicio, me dice el hermano: no, hermano, ahora entiendo por qué usted me decía que había que esperar la guianza del Señor. Es que servir al Señor no es cosa fácil. Si eso pasó orando por la ofrenda, no quiero imaginarme en el púlpito que hubiera pasado. Amén. Porque los dones y ministerios, digo el hermano Branham, deben hallar su lugar. Si Dios a usted lo llamó para algo,
en el cuerpo del Señor, es para eso que Dios lo llamó. Si usted hace otra cosa, puede estar ocupando el lugar de otra persona. Y eso es un problema. Eso es un problema. Porque si yo estoy ocupando el lugar de otro, estoy siendo un usurpador. Y yo no debo ser estorbo en el servicio al Señor. Yo no debo ser una piedra de tropiezo. Yo debo ser un peldaño en donde en la iglesia del Señor crezca, suba. Yo debo ser un peldaño, no una piedra de tropiezo. Entonces, estamos ejerciendo en cada oficio de la iglesia, y nunca menosprecie algo que se haga en la iglesia, por más pequeño que sea. Yo me he gozado hasta barriendo en la iglesia. Uno empieza así, hermano. Uno empieza así. Sí o sí, hermano Johnny. Uno empieza allá como está el hermano Clever. Uno empieza barriendo la iglesia. Porque muchas veces uno carece de personas con tiempo que lo hagan, que estén prestos a hacerlo. Entonces uno es el que está ahí disponible y dispuesto. Entonces hay que barrer la iglesia, hay que asearla, hay que limpiar el polvo, hay que preparar los instrumentos. Y pues así empieza uno. Y cuando uno hace eso, mire, yo me he gozado tanto aún haciendo el aseo en la iglesia. Gloria sea al Señor, barriendo, cantando, alabando al Señor. Uno no debe menospreciar ningún oficio, por más pequeño que parezca, porque no lo es. Parece, pero no lo es. Porque imagínese usted llegar a una iglesia sucia, a una iglesia con polvo, con tierra, no sé, una iglesia desordenada, las bancas fuera de orden, todo. Anoche estábamos hablando del orden, y es algo muy importante, porque los oficios se establecen en la iglesia para que estén ellos en orden y colocando las cosas en orden. El que está en la transmisión debe tener todo en orden allá, todo en su lugar. El que está en los instrumentos, todo debe estar en su lugar. La iglesia debe estar en su lugar. El diácono en su lugar, el ujier en su lugar, el predicador en su lugar, el director en su lugar. Dios colocó todo en los astros en su lugar, y todo funciona en su lugar perfectamente. Cuando un astro se sale del lugar, hay una catástrofe. Ahora, cuando en la iglesia todos estamos en nuestro lugar, todo funciona perfectamente. Y si un astro en la iglesia se sale del lugar, pues hay catástrofes. Por eso todo debe funcionar en su lugar, y debe funcionar en pro de un liderazgo que es el del Espíritu Santo, representado en la autoridad del pastor. El pastor es el administrador de los dones, y él ve qué hay en usted, y en el conocimiento y en la inspiración, en la sabiduría que Dios le ha dado, delega en usted un trabajo de acuerdo a ese oficio que se ve que usted tiene. Así que es importante que cuando el pastor le haga un llamado para un trabajo, una obra, usted esté como el soldado, que ni se niega ni se regala, sino que está atento, dispuesto a servir al Señor. No, hermano, es que yo quisiera tal cosa. Bueno, esperemos. Por ahora necesito este trabajo, esta misión. Dios nos entrega misiones, trabajos que hacer, y debemos estar dispuestos a hacerlo. Amén. Vamos a ir a algunas escrituras y algunos extractos del hermano Branham. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Yo sé que todos conocemos esta escritura. Versículo 12 en adelante. Bueno, usted lee desde el versículo 1 y usted va a encontrar unas cosas tremendas
en el servicio, pero vamos a ir a este, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablándole Pablo a Timoteo, su servidor más joven. De acuerdo a la historia, Timoteo tenía unos 16 años cuando en Hechos fue llamado al Señor. Recuerden que Timoteo era hijo de un judío, de un griego con una judía, con una dama de Israel. Él fue criado con dos enseñanzas. Pero Dios halló gracia en Timoteo. Timoteo halló gracia en Dios, discúlpenme, es al revés. Timoteo halló gracia en Dios. Pablo lo trae, lo llama, venga. Y Timoteo se convierte en uno de los predicadores, o tal vez en el predicador más joven que tenía Pablo. Timoteo se vuelve un hombre de servicio con la disposición para servirle al Señor. Y Pablo le instruyó de tal manera que muchos años después Timoteo se volvió el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo era un joven con toda la mejor disposición para servir al Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Que tu juventud no sea razón para que las personas te menosprecien. Nadie tenga en poco tu juventud. Pero para que nadie tenga en poco tu juventud, haz esto. Entonces le dice, ¿qué debe hacer? Va. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Es que a veces queremos ganarnos el respeto como servidores, el respeto de las personas, pero no lo ganamos. A veces queremos que las personas nos respeten. Es que el hermano, allá va el hermano, el joven, ¿no? Y el joven, uno de joven tiene tendencia a ser un poco crecido, ¿cierto? Entonces, el joven allá, como gallo fino, no sé si conocen el ¿sí? El gallo fino es con el pecho así, él camina como... No como león, el león camina sabiendo quién es, él también es erguido, pero es diferente, porque el león sabe quién es y él camina bien, él no tiene que... Cuando él ruge ya es por última necesidad, pero él solo ya se da cuenta. Entonces, haz esto, Timoteo, para que las personas no te menosprecien. Lo primero que tienes que hacer es que sé ejemplo. Amén. Yo creí que esto iba a reventar del amén. Primero, sé ejemplo. Si tú quieres que las personas te respeten como un siervo del Señor, como un oficio en el cuerpo del Señor, lo primero que tienes que hacer es ser ejemplo. Porque no puede ser posible que yo pretenda que las personas hagan algo que yo mismo no hago. Que como dijo el Señor Jesús, hablándole duramente a los fariseos, colocan cargas en las personas que ellos mismos no cargan. Convoca al pastor a ayuno, vamos a ayunar. Pero el que cree que está sirviendo al Señor, no ayuna, pero pretende y regaña a los hermanos porque no ayunan. Por ejemplo, no es solo un ejemplo. Esa parte de ser ejemplo es demasiado importante, porque con eso nomás se ganará el respeto de las personas. No, ese hermano se congrega, ese hermano viene al servicio. Cuando alguien le va a decir algo en contra a un hermano de la iglesia, a un creyente, le va a decir algo en contra de uno de los servidores de la iglesia o del cuerpo del Señor, lo va a defender, porque va a decir, no, ese hermano vive la palabra. Ese director que usted me está diciendo que es que canta maluquito, es un hombre honesto en su corazón.
Ese ujiero, ese diácono que usted dice que no le gusta, que cómo organiza a los hermanos en la iglesia, ese hermano es un hombre sincero, es un hombre que sirve, es un hombre leal, que está pendiente de las cosas en la iglesia del Señor. Amén. Le dice Pablo, mire, nadie tenga en poco tu juventud, pero haz esto. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, fíjese esto, en palabra, conducta. ¿Qué es conducta? Procedimiento, actuación, en vida, en testimonio. Conducta, cómo te conduces. Las personas miran cómo se conduce usted. Sí, hermano, las personas miran cómo se conduce usted. Las personas miran qué hace usted. Y cuando ven que usted es un ejemplo en su conducta, que usted se conduce decorosamente, que respeta a las hermanas, que respeta a los hermanos, que respeta a los ancianos, que respeta a los jóvenes. Nosotros deberíamos mirar a los jóvenes y niños como nuestros hijos. Deberíamos mirar a los ancianos como nuestros padres. Deberíamos mirar a las hermanas como nuestra madre o nuestras mamás, con el respeto. Y eso hará que ese respeto venga de vuelta. Y eso hará que ganemos confianza en el Señor. Porque esa es la otra cosa. Dios, para poder depositar su confianza en nosotros, nosotros debemos ganarnos esa confianza en el servicio. Mientras más su vida sea ejemplar, Dios más va a confiar en usted. ¿Cómo quiere confiar? ¿Cómo quiere que Dios le confíe a usted un oficio en la iglesia si usted no se comporta en su conducta y en su testimonio como debería hacerlo? De tener cuidado. La palabra allí más importante es la palabra respeto. El respeto es tan importante que el profeta dedicó una predicación a esa palabra. Y si usted está como servidor, está en desacuerdo con el pastor, no abra otra iglesia, hable con él. Hermano, no diga eso. Hable con él. Si definitivamente es tan complicado el asunto, pues bueno, pues entonces busque otro lugar donde congregarse, pero hable con él, acuerde con él, porque usted está sirviendo en una iglesia en donde él es el pastor y usted debe quedarse al lado de su pastor. Eso dice, nos manda el profeta del Señor. Usted debe quedarse. Imagínese usted que el pastor necesita rodearse en una situación que se presente de los servidores de la iglesia, pero los servidores de la iglesia le dan la espalda. Aleluya. Y antes le dan la puñalada, ¡pa! Cuando los primeros que deberían quedarse con el pastor para contener la situación deben ser los servidores de la iglesia. Amén. Se levantará alguien, el profeta le dijo unas palabras para la novia: el diablo no permitirá que ustedes estén unidos y juntos y amorosos por mucho tiempo. Se levantará alguien tratando de traer cizaña entre el pueblo. Y usted como servidor en la iglesia no debería estar, ay, venga, cuénteme, ¿cómo es? Ay, ¿cómo así? No, venga, no. Usted debe contener, ayudar a contener, respaldar, apoyar. Ahorita vamos a leer, si me da el tiempo, bendito sea el Señor, de cómo el hermano nos dice que el servidor debe ser leal. Amén. En palabra, conducta, amor. Ay, hermano, el servidor debe ser amoroso, no áspero. El diácono acomodando, o el ujier acomodando la iglesia, hágase ahí. No, él debe ser respetuoso, amoroso, con autoridad, pero no áspero, sino con respeto, porque es que es una dama. Nosotros fuimos puestos para servirle a una dama especial llamada la novia del Señor, y a él no le va a gustar que nosotros le faltemos el respeto a esa dama.
A Él no le va a gustar que nosotros la tratemos ásperamente. Es una dama escogida por la que Él murió, no yo. Yo no tengo derecho de tratarla mal, porque Él murió por ella. Y si Él la trata con todo el respeto y con todo el amor, ¿por qué yo voy a ser inferior a eso? No, yo debo tratarla. Es una dama, la iglesia es una dama especial para el Señor. Y nosotros hemos sido llamados para servir al Señor en esa dama. En esa dama. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, hermano. Usted debería, en el servicio al Señor, leer los folletos, leer la Biblia, leer el mensaje. Yo sé que el hermano Branham nos enseña que debemos oír las cintas. Yo eso lo sé. Pero también se debe leer. Pablo dice, ocúpate en la lectura. O sea, siéntese usted y lea el mensaje, conozca el mensaje. Haga un estudio del mensaje. Para que cuando venga alguien que el diablo levante tratando de traer división y disociación en la iglesia, usted tenga las palabras del mensaje para pararse firme. No para pelear con doctrina. No para eso. Sino para que usted se pare firme por la doctrina. Pararse por la doctrina no es pelear por ella, sino pararse firme defendiendo lo que el Señor nos ha instruido, nos ha traído a través de la palabra y a través de la predicación que trae el pastor. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Hay que enseñar, hay que exhortar. Ese trabajo lo hace el pastor en particular. La exhortación, el pastor es el que tiene la autoridad para hacerlo. Amén. De traer la exhortación. Otros oficios, mire, no queda bien, y mire, esto valga la pena decirlo, no queda bien que otra persona que no sea el pastor de la iglesia venga a regañar la iglesia, a exhortarla. No queda bien. No queda bien. Usted se va a dar cuenta que no queda bien. Es más, si usted lo llegara a hacer, se va a sentir mal, porque usted no es el llamado a hacerlo. El pastor es el llamado a hacerlo, a exhortar, porque él es el que tiene esa autoridad para hacerlo. Entonces es como en una relación matrimonial. Quien trae exhortación a la esposa es el esposo, es el pastor de la casa. Si otro hombre viene a regañar a la esposa, va a quedar mal. Queda mal. Amén. Pero el pastor es el que trae la exhortación y esto. Pero también fuera del púlpito, cuando hay algo mal en la iglesia y usted es un servidor, usted tiene la autoridad de parte de Dios para exhortar. Ejemplo, si una persona está tratando de armar un problema allá afuera en la iglesia, el diácono que está allá afuera o el ujier que está afuera tiene la autoridad para exhortar a las personas que están haciendo el problema allá afuera. Amén. Y enseñarles cómo es la forma correcta de comportarse, porque él se comporta de una manera correcta, de una manera decorosa. ¿Recuerdan el episodio que cuenta el hermano Branham de un hombre, de un pastor que fue asesinado por un hombre que entró con un arma y lo mató? Digo, si hubiera habido un buen par de diáconos en esa puerta, eso no hubiera pasado. Entonces, fuera del púlpito, usted sí tiene la autoridad, aparte del pastor, usted tiene la autoridad para exhortar cuando algo está fuera de orden. No descuides el don que hay en ti. Uy, hermano. No descuides el don que hay en ti. Muchas veces no. Algunas veces pasa que Dios nos ha dado un tremendo don para ejercerlo en la iglesia, un tremendo oficio para ejercerlo en la iglesia, pero lo descuidamos. Y los dones requieren entrenamiento.
Los dones requieren práctica. Y si no entrenamos, no practicamos, descuidamos el don. Dejamos de ejercitarlo. Y necesitamos ejercitarlo, practicarlo, entrenarlo. Por eso aún los músicos, y bueno, el hermano Billy me va a decir sí o no. Los músicos deben practicar. Si no practican, con el tiempo van perdiendo destreza, van perdiendo habilidad. Bueno, lleve eso al resto de los oficios en la iglesia. Lleve eso al predicador, a cada uno de los oficios, hermano. El director, si el director no practica, no se actualiza con los himnos que se están cantando, que es que, mire, este nuevo himno me parece maravilloso. Está bien, el profeta dijo que deberíamos cantar esos viejos himnos pentecostales. Sin embargo, en la iglesia hay dones maravillosos en los cuales componen un himno y es un himno tremendamente. Y bueno, entonces vamos a cantarlo en la iglesia. Yo recuerdo hace unos años atrás, cantábamos una serie de himnos de esos antiguos, cantamos hasta que comenzamos a escuchar a los hermanos de Chile y entonces fueron como, ellos ya llevaban años cantándolos y eso fue como himnos nuevos para nosotros. Y ya ellos llevaban años cantándolos. Pero fue tan bonito porque los directores comenzaron a escuchar, a practicarlo, los músicos practicaron y entonces eso fue una gran bendición. Claro, necesitamos estar en práctica continua, ejerciendo continuamente, ejercitando continuamente, para no descuidar el don que hay en usted. Usted dice, ay, hermano, me voy a dar un tiempo, le dice al pastor, hermano Johnny, me voy a dar un tiempo, hermano. Unas vacaciones, eso, hermano. Me voy a dar unas vacaciones, me voy a dar un tiempo, hermano. Es que en Colombia, cuando una dama le dice eso al novio, es porque ya quieren es que corten esa relación. Démonos un tiempo, no démonos un tiempo. Dígame mejor que terminemos. Hermano, yo me quiero dar un tiempo. No, dígame mejor que no quiere hacer nada. Amén. Es más sincero que diga eso. Y cuando usted hace eso, deme un tiempo, hermano. Yo quiero darme unas vacaciones, hermano. Es que estoy tan cansado. Usted deja de ejercitar. Descuida el don. Y cuando lo descuida y usted quiere volverlo a hacer, es un problema porque el don está oxidado. Y dijo el hermano Branham esto. Estaba hablando con un hermano y escuche esto que no se le olvide, que esto retumbe a mí me sirvió muchísimo. No recuerdo ahorita el mensaje, lo podemos buscar. Dice el hermano Branham hablando con otro ministro y le dice, hermano, nos hemos sentido cansados, son tantos años sirviendo, trabajando, y dice el profeta del Señor, pero ¿sabe qué, hermano? Yo quiero seguir sirviendo al Señor, aun cuando estoy cansado, pero yo quiero seguir sirviendo al Señor, yo quiero seguirme moviendo, porque prefiero estar cansado que oxidado. Así dice el profeta. Prefiero estar cansado que oxidado. Porque cuando usted descuida el don, se oxida. Y cuando dos piezas metálicas se oxidan y usted las va a mover, no se mueven. No se mueven. Para volverlas a poner en movimiento hay que hacer un proceso de desoxidación y de lubricación. Que venga el aceite del Espíritu Santo de nuevo y le dé movilidad y pueda volver a ejercitar el don. Y eso se va a demorar. Entonces es mejor que usted diga que está cansado a que está oxidado. Oxidado. Porque no está bien. Entonces ejercita ese don, no lo descuides. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, porque hay un ministerio que respalda
Eso que usted tiene de parte de Dios, ese don, ese oficio. Por eso los dones y los oficios se presentan a la iglesia. Ocúpate en estas cosas. O sea, hay que estar ocupaditos. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, cuando usted es una persona que ejercita el don, que ora, que se consagra al Señor, el pueblo lo va a notar, porque eso se manifiesta. Y cuando eso se manifiesta, el pueblo lo va a respetar. No por el oficio, sino por la calidad de persona que es. No lo va a respetar porque es que él es el hermano tal, entonces como gallito fino. No, ese hermano, mis respetos, yo me quito el sombrero. Y ahora este versículo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. A veces nosotros como servidores nos enfocamos en tener cuidado de los demás, en lo que hacen los demás, y Pablo le enseña a Timoteo, es decir, me enseña a mí que yo debo tener cuidado de mí mismo. Porque dijo nuestro hermano Branham que ¿cuál es mi peor enemigo? Yo mismo. Yo soy mi peor enemigo. Amén. Yo soy. Usted tiene que tenerlo claro. Diga conmigo. Yo soy mi peor enemigo. Ay, yo creí que era el hermano que venía allá en la esquina, que yo no puedo saludar. No. Yo soy mi peor enemigo. Este me va a sabotear para que no sirva. Este me va a hacer trampa para que no me congregue, para que no venga a culto, para que no sirva al Señor, para que no ayude en la iglesia. Me va a sabotear. Este me va a sabotear. A este le va a dar pereza. Este me va a hacer trampa. Mire, no hay nada más tramposo que la mente. Nada más tramposo que la mente. En Colombia pasa algo, pues, bueno, aquí también llueve, solo que en Lima no, pero en las zonas donde llueve, la persona no ha llovido, está comenzando a hacer brisa, revoles, como dijo el Señor Jesús, y cuando hace esa brisa, la persona dice, ay, va a llover, justo para ir a culto. Bueno, estará de Dios que no vaya. Estará de Dios si Él quiere que usted vaya. Esa es la voluntad de Dios. Este cerebro es demasiado saboteador. Él se hace películas. El pastor no saludó al hermano. Así, véalo. No me saludó. ¿Quién sabe? Ahora yo. No, ahora. No, ¿qué se querrá ese hermano? ¿Qué cree que es ese hermano? ¿Qué se creerá? Uy, no, ese hermano Johnny, sí, uy, no. No me saludó, véalo. Claro, fue a Colombia y ya llegó, no se cree nadie. No. Estoy molestando, no estoy tratando de. Eso es que no me quiere. Eso es que. Yo ni para qué sirvo a Dios así, con un pastor que no me quiere. Y resulta que usted no. Se inventó la película al cerebro de una vez. La mente se pasó la película enseguida. Y resulta que usted no sabe que ese día el pastor no lo saludó porque tenía algo, una preocupación ocupando su mente. Y no era que no lo saludó, simplemente sus ojos, su mente no estaban fijos en saludarlo, sino en eso que está preocupándolo. Y en vez de decir, ay, es que el pastor no me quiere, debería estar diciendo, algo debe estar preocupando al pastor, voy a orar por él. Algo debe estar preocupando al diácono, algo debe estar preocupando al hermano en la entrada, porque él siempre nos da una bienvenida con una sonrisa en su rostro y hoy está triste. Voy a orar por el hermano.
una vez me pasó esto. Como aquí hacemos la fila para saludarnos afuera, después de que termina el servicio. Y un hermano no saludó. Un hermano se hizo a un lado, como en una esquina. Y bueno, los hermanos miraban al hermano y ese hermano tan creído, como tan, bueno, no sé si creído me hago entender, como orgulloso, como no saluda a los hermanos. Ese hermano, ¿qué será? ¿Que es que no somos dignos de que nos salude o qué? Pero yo, no sé, quise ir a saludarlo. No era que yo no voy a decir aquí que es que el Señor me habló. No. Simplemente quise ir a saludarlo. Me voy a ir a saludar a ese hermano. Fui, le saludé, lo abracé, Dios te bendiga, mi hermano, y ya. Cruzamos 2 palabras y ya. Un día me dice ese hermano, quiero contarle algo. Ese día, ¿recuerda el día que yo estaba por ahí en una esquina? Sí, hermano. Ese día yo me di cuenta que los hermanos estaban molestos conmigo porque no los quise saludar. Pero ese día yo tenía muchos problemas, estaba con muchos problemas. Y no era que no quisiera saludar porque me creía más que los hermanos, era que estaba atribulado en mi corazón. Pero cuando usted se arrimó a saludarme, eso fue bálsamo para mí, porque vi que era Dios diciéndome, yo estoy contigo. Aunque usted no me dijo nada de eso, pero ese solo hecho, ese solo acto, esa sola demostración, para mí fue un bálsamo. Yo estuve muy bien ese día, me fui bien. Si usted no hubiera hecho eso, yo me hubiera ido mal para la casa, mal con mis hermanos, porque me estaban criticando. La mente es peligrosísima. Nos hace armar películas y muchas veces se arman problemas en la iglesia por cosas que ni siquiera han sucedido, solo porque en la mente se hicieron. Solo porque en la mente se hicieron. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenga cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso. ¿Cuál responsabilidad tan tremenda tenemos nosotros de parte del Señor? El oficio no nos hace más grandes, no nos hace más grandes, nos hace más responsables. Voy a leer un par de escrituras y de extractos del hermano Branham. Primera de Samuel 2:11. A ver, aquí estoy viendo jóvenes y niños, también jovencitos. Me alegra verles, muchachos, jovencitos, me alegra verlos, que estén aquí para servir al Señor, para ser instruidos. Porque esto que vamos a leer tiene que ver. Primera de Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, está hablando de Samuel, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Desde cuándo ministraba Samuel? Por eso me alegra mucho ver estos jovencitos aquí, y los jóvenes un poco ya mayores, a todos por supuesto, pero me gusta mucho ver los jovencitos. Yo fui por la gracia del Señor, mis padres conocieron este mensaje y aceptaron al Señor cuando yo tenía 6 años de edad, año 88. Yo tenía 5 años de edad, todavía no he cumplido los 6. Tenía 5 años. Y a los 8 años, un siervo del Señor que iba y ministraba en la misión, me pidió que dirigiera los himnos. Era una iglesia pequeña, una misión pequeña, 10 personas, pero era una gran misión. Y me pidió que sirviera al Señor, que dirigiera los himnos. Y hermano, yo no sé cómo hice,
siendo un niño de 8 años. ¿Alguno aquí tiene 8 años de los niños que están? ¿8 años? Ah, bueno, más pequeño entonces. 8 años. Pararme en el púlpito me tocó hacerme aquí a un lado. Por supuesto, el púlpito me tapaba. Tuve que hacerme a un lado, después me colocaba en una banca para que me viera como a la altura. Y yo creo, para mí, yo tengo 43 años hoy, para mí eso ha sido lo que me ha ayudado, una de las cosas que me ha ayudado a mantenerme activo en el servicio. Ese es un término militar, ¿no? ¿Dónde está el hermano Jorge? Hermano Jorge. Eso es lo que me ha ayudado a mantenerme activo en el servicio, ¿cierto? El hermano Jorge está jubilado, pero está activo en el servicio. ¿Cierto que sí? Yo lo veo sirviendo, es activo en el servicio. Cuando uno ha recibido la enseñanza y ha tenido el privilegio, porque es un privilegio que se goza, de tener la enseñanza desde la niñez, eso repercute demasiado especial en la vida de la persona hasta su vida más allá. Este niño Samuel servía al Señor, ministraba, era un niño ministro. Ahora el capítulo 3, ahí mismo es 1 Samuel. El versículo 1. El joven Samuel, ay, ¿ahora cómo estaba? Y siguió sirviendo. De niño ministraba. Y de joven ministraba. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote. Por eso es que los servicios en la iglesia funcionan en presencia del sacerdote. Amén. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde la palabra escasea en el mundo, usted y yo necesitamos servir al Señor. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. Todos necesitamos servir al Señor. Amén. Hay otras escrituras, pero quiero ir más adelante. Primera de Tesalonicenses 3. Primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué era Timoteo? Un servidor de Dios y un colaborador del ministerio. Vea eso, tenga claro eso. Timoteo era servidor de Dios y colaborador del ministerio. No, Jehová es mi pastor. Yo me entiendo, es con él directamente. Espere, bájele un poquito. Bájele a las revoluciones un poquito. Mire bien lo que usted está diciendo. Porque Timoteo era siervo de Dios. Efectivamente, mi jefe es el Señor. Esa es una realidad. Pero colaborador del ministerio, era colaborador de Pablo. Nuestro colaborador. Pues Pablo habla de nuestro como si hubieran otros más. Claro, habían otros más. Colaborador nuestro, es decir, no tenía Pablo temor de decir, ni Timoteo temor de decirlo, yo colaboro en la iglesia
de Pablo. Yo colaboro con el ministerio de Pablo. No le dé temor decirlo, porque hoy usted dice eso hoy y huele a denominación. Uy, esto es una denominación. Uy, no, Nicolaita. No, espere, lea la Biblia. Lea la Biblia. No le dé temor porque para tratar de que no nos vinculen con eso, entonces, no, yo soy siervo del Señor Jesucristo. Es más, nosotros somos el siervo del séptimo ángel. Dijo el profeta, nos llamó sus camaradas. Camaradas. De tú a tú. Somos camaradas del séptimo ángel. Pero no nos dé pena decir, yo soy colaborador. Colaborador en la iglesia Tabernáculo de la Columna de Fuego. Ay, usted colaborador. Uy, no. Sí, soy colaborador. Yo soy ayuda en esa iglesia. Yo tengo algo que hacer, hermano, en esa iglesia. Soy colaborador. No me da miedo, no me da temor de decirlo. Soy colaborador. Yo soy siervo de Dios, sí, Señor, pero colaboro. Yo le colaboro al hermano Johnny, al hermano Nilton. ¿Quién es más? Es que no le conozco el nombre a todos y no los menciono. Amén. No le dé pena decirlo, no le dé vergüenza decirlo. Dígalo con orgullo, al contrario. Yo soy un siervo de Dios y colaborador del ministerio. Amén. Dice el hermano Brana, porque ya, Dios mío, el tiempo yo sé que tengo hasta las 10:30 y hermano Johnny, ya son las 10:15, bendito sea el Señor. Mensaje el lugar escogido por Dios para la adoración. Predicado el 20 de febrero del año 65, párrafo 34. Toda la ley fue representación de las cosas que habrían de venir. Así como la luna es la representación del sol, ella sirve en la ausencia del sol, así como la iglesia debe servir en la ausencia del Hijo de Dios. En la ausencia del Hijo, la luz menor, la iglesia, los creyentes sirven a Dios y reflejan la luz en la ausencia del Hijo. Pero cuando sale el sol, uno ya no ve la luna, porque desaparece. Ella ya no necesita su luz, porque solo obtiene su luz secundariamente del sol. Entonces, en la iglesia, por eso hoy existen los dones, ministerios y operaciones. Son tres cosas que existen en la iglesia hoy, de acuerdo a 1 Corintios 12. Dones, ministerios y operaciones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego en ese 1 Corintios 12, más adelante coloca el apóstol Pablo, en la iglesia hay todo en orden. Amén. Mensaje. Las características de un servidor. Mensaje, perdónenme aquí, la comisión de Moisés. Predicado el 10 de enero del año 50, párrafo 36. Y escuchen, amigos, mientras más sencillo pueda ser usted, más podrá Dios lidiar con usted. Listo, sea ejemplo. Ahora, ¿qué nos dice el séptimo ángel? Sea sencillo. Sea humilde. Porque sencillo es sinónimo de humildad. Sea humilde. Sea sencillo. Mientras más sencillo sea usted, ¿qué va a pasar? Más Dios va a lidiar con usted. Más Dios lo va a usar. Yo no estoy en contra de la educación, eso está bien, pero la gente llega a estar tan altamente educada que piensan que saben más al respecto que Dios. Y entonces ellos pierden el objetivo. Usted tiene que olvidar todo lo que usted alguna vez supo en su propio conocimiento para conocer a Cristo. Bueno, usted simplemente venga como un niño y acéptelo a Él. Eso es todo. Por eso es importante que hay niños aquí en esta mañana. Esa es la manera como usted acepta a Dios.
Y entre más sencillo pueda ser usted, más humilde, y aléjese de usted mismo, que yo soy mi enemigo, de usted mismo, de sus propias ideas. Solo tome la palabra de Dios por lo que vale y créala. Y es por fe que estas cosas vienen, no lo que usted pueda entender. Usted nunca podrá, nunca ha habido un hombre en el mundo, ningún santo, ni nadie que alguna vez haya entendido a Dios. Usted no puede. Así que no piense que puede hacer algo que ellos no pueden hacer, porque no puede ser. Es correcto. Usted solo créale a Él, eso es lo que Él quiere que usted haga, no tratar de entenderlo a Él. Y aquí viene otra característica que es muy importante que debe tener un predicador, no, un siervo del Señor, alguien que está sirviendo al Señor. Primera de Corintios 4, 1. 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de un servidor? Fidelidad. Fidelidad a la palabra de Dios, al mensaje que se nos fue traído por el séptimo ángel y al ministerio que Dios ha levantado. Sí, hermano, no le dé miedo decir, hermano, es que yo soy fiel al Señor. Yo fiel a un hombre, no, ni de riesgos. Yo soy fiel al Señor, como gallito fino, ¿no? Soy fiel al Señor. Y con las espuelas, no, espere. Si es que ese hombre que está al frente se ha parado por la palabra del Señor, se ha parado por Dios, ha sido un hombre fiel todos sus años, toda su vida en el servicio, ¿por qué no puedo yo ser fiel a ese ministerio que Dios ha levantado para mí? Un diácono, un ujier, un síndico, todos los oficios deben ser fieles a Dios, pero también deben ser fieles al hombre que Dios ha puesto en el oficio de pastorado. Como el capitán y su tripulación. Si el barco se hunde, todos se hunden con él. ¿Saben quiénes son los primeros que se bajan del barco cuando se está hundiendo? Eso lo vieron en el Titanic. ¿Sabe qué fueron los primeros que se bajaron del barco cuando se estaba hundiendo? Las ratas. Disculpe, suena feo, ¿cierto? Suena tosco. Por eso casi no tuve amenes. Suena tosco. Son los primeros que se bajaron del barco. Dice la historia, y el hermano Brana lo relata, de hecho, que cuando el Titanic se estaba hundiendo, los músicos continuaron cantando. ¿Se acuerdan el himno que estaban cantando los músicos, que estaban tocando? Más cerca, oh Dios, más cerca de ti. Ese era el que estaban tocando. Y todo el mundo saltando al agua y bajándose del barco y ellos allá. Amén. El capitán, usted lee la historia, el capitán se murió con el barco. Entonces, cuando un barco está en problemas y en dificultades, una iglesia está en problemas y en dificultades, las personas menos fieles son las que primero se bajan del barco. Son las que primero se bajan del barco. Y esos zarandeos sirven para saber quiénes son realmente los fieles y leales en la iglesia. Porque la lealtad no se mide con palabras. La lealtad se mide con hechos. Usted siempre va a estar ahí. ¿Sabe cómo usted identifica a una persona leal y fiel? No porque dice, yo soy fiel a mi pastor, yo soy fiel a mi iglesia, yo soy fiel al mensaje. No, porque a través de los años siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí.
llueva, truene o relampaguee. Bueno, aquí en Lima no se ve eso, pero llueva, truene o relampaguee, siempre está ahí. Amén. Cantando, más cerca, oh Dios, de ti. Amén. Mensaje, un sonido incierto. Un sonido incierto, y con este extracto les termino. Predicado el 31 de julio del año 55, párrafo 216. Este no es ningún sonido incierto, estamos viviendo en la presencia del Señor Jesucristo, sus bendiciones están aquí. Un Dios que pudo obligar a un aeroplano a permanecer en tierra allá, está hablando de la hermana en Memphis, Tennessee, la tía que y detenerlo por el bien de una pobre ignorante mujer de color que no conocía su abecedario para sanar a su muchacho que tenía una enfermedad venérea. Ustedes conocen la historia. Dios que pudo hablarle a una ignorante zarigüeya, cuando hay predicadores en esta ciudad que se reirían de sanidad divina, gente que despreciaría y diría que yo estaba loco porque yo lo enseñaba, y Dios lidiando con una ignorante zarigüeya porque ella era una dama, porque ella amaba a sus hijos, porque ella estaba lista para morir por ellos, el mismo Dios. Somos enviados aquí a esta tierra para diferentes cosas. Algunos son enviados a predicar el evangelio, algunos son enviados para profetizar, algunos son enviados para orar por la oración de fe, algunos tienen dones de sanidad, y el mismo Dios que habló allá en nuestro cuarto esa noche, o aquí manejando en esa visión, y me dijo que el hermano Bosworth estaba acostado allá en al borde de la muerte en Sudáfrica, y el Espíritu Santo le ganó el telegrama en llegar aquí 24 horas. Ese mismo Dios, el mismo Dios vino por respeto a la lealtad. Dios respeta la lealtad. Dios respeta la lealtad. Oh Dios, Dios bendiga sus corazones. Lealtad. Yo daría la última gota de mi sangre por la mujer más negra o la más amarilla en este mundo que quisiera vivir fiel a su marido. Yo moriría por ella como moriría por mi propia esposa. Yo la respeto como una dama. ¿Qué piensan ustedes que hizo Jesucristo? ¿Y por qué no pueden ustedes ser leales a Él y dejar su egoísmo, su indiferencia? ¿Sabe qué hace que las personas no sean leales? Es el egoísmo y la indiferencia. Porque somos egoístas, pensamos en nosotros, en lo que yo soy, en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y se nos olvida que Dios no me llamó a servirme a mí, ni para que me sirvan. Dios me llamó para servir a otros. El servicio no es de allá para acá, el servicio es de aquí para allá. Debemos practicar ese espíritu de servicio. Si hay algo que le enseñan a los militares es a servir. La cortesía militar, ¿no? Correrle el asiento al superior. ¿Sí o no? La cortesía militar. Yo no fui militar, pero me gusta. No me dejaron ser militar, el gobierno no me quiso. Ni modos, pues. Me voy para el Señor Jesucristo, sí. A los 16 años tenía que prestar el servicio y el gobierno dijo, no, usted está muy muchacho. Ay, bueno, entonces, si usted no me quiere, yo sé que el Señor Jesucristo sí quiere, y me fui a servirle al Señor. No pueden ustedes dejar su iglesia, cosas insignificantes, y venir a Él y ser leales. Debemos ser leales. Mensaje de orden de la iglesia. Recuerden, ustedes no están trabajando para el tabernáculo de Branham, ni tampoco están trabajando para el hermano Neville, ni para mí. Ustedes están trabajando para Jesucristo. Ven ustedes, a Él es a quien se lo hacen, y Él espera su lealtad. Hermano, es que yo soy fiel por eso es que yo le digo que yo soy fiel al Señor Jesucristo,
Pero él dijo, y él mismo constituyó. Menos mal que fue él mismo el que lo constituyó. Porque habiéndolo constituido el Señor Jesucristo y nos quieren quitar del camino como servidores. Sí. ¿Qué tal que no hubiera sido así? Dios mío, ya no. Y él espera su lealtad al igual que él espera la de ese pastor o la de alguien más. Él está esperando que usted sea fiel. Y nosotros queremos mostrar nuestra lealtad. Dice mucho, ¿verdad? Ese extracto, creo que ni explicación necesitaría. Porque estamos sirviendo al Señor Jesucristo en el tabernáculo, en la obra. Muchos servicios no se ejercen aquí, sino afuera, en la obra. Si Dios le ha dado a usted un llamado para servirle a Él, entonces, hermano, el buen soldado ni se niega ni se regala. ¿Sí o no? Sí o sí, perdón. Bueno, al menos en Colombia eso dicen los soldados, ¿no? El buen soldado ni se niega ni se regala, él está así, vea. ¿Qué hay que hacer? Hermano, es que necesito que barra la iglesia. Ay, hermano, yo quiero algo más poderoso, yo quiero. Hermano, colabórenos, por favor, hermano, con los hermanos. Colaboradores, ¿no? Colabórenos con los hermanos. Ay, hermano, es que si le contara, él me mostró en sueños que yo bajaba con alas de ángeles y que yo, hermano, usted me reconocía a mí como enviado de Dios. Bendito sea el Señor. Debemos aprender a tener dos cosas importantes que debe tener un siervo del Señor: humildad y lealtad. Sea ejemplo en todo. Dios los bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor. Oremos a Dios, oremos a Dios. Perdónenme, por favor, si les dije algo que les haya, que no les haya gustado, que les haya molestado. Perdónenme, por favor. Solo que hemos visto a través de los años, Dios me permitió servirle, me ha permitido servirle de mi niñez y hemos visto a través de los años como siervos, servidores vienen y van, pero cuando usted se entrega al Señor, se rinde al Señor y le sirve al Señor desde esa rendición, Dios hace cosas maravillosas en usted en beneficio del pueblo del Señor. Amado Señor y Dios de la gloria, en esta noche estamos ante ti, Señor, con respeto, con reverencia, Señor. Digno eres. Ahora, Padre, hemos traído estas palabras, Señor, y en la enseñanza que tú nos permites tomar, yo te pido que tú tomes cada palabra y la coloques en orden en cada corazón, Señor. Que cada palabra que hemos traído, Señor, se haga carne, no porque yo lo dije, yo lejos esté de mí, Señor, sino porque tú has traído tu palabra, el escrito está y el así dice el Señor en esta mañana, y en beneficio de tus siervos en esta mañana. Aquí hay de todas las edades, Señor, hay niños, jóvenes, adultos y ancianos, Señor, todos juntos. Ayúdanos, Señor, a estar trabajando concertadamente y unidamente en beneficio de tus hijos, ya que tú nos llamaste para que tus hijos sean beneficiados, tu novia sea beneficiada por el ejercicio de los oficios, los dones, ministerios, operaciones que tú nos has dado a nosotros en la variedad que a ti te agrada, Señor. Así que, Señor,
Si hay alguien aquí que aún no conoce su llamado, Señor, revélale, muéstrale para qué fue llamado, Señor. Muéstrale el don, el oficio, el talento, el ministerio que pueda tener, Señor, y que lo disponga para ti, para que lo pueda ejercer, Señor, rendido a ti, siendo ejemplo, humildemente y siendo leal a ti y a la obra que tú has llamado para ejercer ese oficio o ese ministerio, Señor. Inspira a los pastores varones que están aquí, Señor. Dales sabiduría, Padre, para que ellos puedan, Señor, discernir y ver en los dones, en los hombres que están aquí, los dones, los ministerios, las operaciones, todo aquello que puedan tener y administrarlos de tal manera que puedan servirte libremente y con todo su corazón, Señor. Agradecemos grandemente cuando como pastores vemos hombres que se disponen para servirte, Señor. Agradecemos eso porque nosotros solos no podemos, necesitamos de los servidores, necesitamos de cada oficio en la iglesia que funcione en su debido lugar. No somos los hombres orquesta, aunque en algún momento debemos ejercer la mayoría de oficios por causa de la falta de hombres. Pero habiendo hombres, varones, Señor, por favor, reparte en ellos, Señor. Sé tú repartiendo en ellos aquellos dones y ministerios que tú les has dado para beneficio de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Gracias por permitirme servirte, Señor. Gracias por permitirme ser un predicador, Padre, desde mi niñez. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Pueden sentarse por un instante? Dios bendiga a nuestro hermano José Vicente Pava, que nos trajo la instrucción para servidores en esta mañana. ¿Cuántos estuvieron atentos a? Amén. Yo siempre creo que Dios nos ha llamado, cuando dice que Dios nos ha llamado para servir, servir no es sentarse en una banca. Aquí hemos venido a recibir instrucciones para servir, para entrar en acción, a cómo hacerlo bien, a cómo hacerlo correctamente. Yo no creo en el creyente que muere sentado en una banca. Yo no creo que Dios nos llamó para morir sentado en una banca. Dios nos llamó para algo. Algo tenemos que hacer aquí. Si no, ya el COVID nos hubiera llevado. Pero si no nos llevó el COVID, es porque todavía Dios tiene algo con nosotros. Algo hay que hacer aquí. Pero tenemos que ubicarnos. Tenemos que hallar el lugar. El profeta dijo, los dones hay en su lugar. Instrucciones para servidores. Estaba recordando un poquito, hermano, sobre lo que el hermano Branham habla de justificación, santificación y luego el Espíritu Santo. Él toma esos ejemplos de Egipto, Israel saliendo de Egipto, luego pasando el desierto y luego entrando a la tierra prometida. Egipto es el mundo, nosotros tuvimos un llamamiento, nos llamó de allí, luego entramos al desierto, que es la parte de la santificación. Y cuando él habla de la santificación, él dice que la santificación significa limpiado y apartado para servicio. Pero no está puesto en servicio, pero está siendo limpiado y apartado como un instrumento que va a servir, que en algún momento Dios lo va a llamar a servir. Pero cuando entra a la tierra prometida, entonces el profeta dice, en la tierra prometida, dice, entonces se reparte. El gran Josué reparte la tierra, reparte la posesión, él mismo. El mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, pone en posición. Y a unos puso apóstoles. Amén. A unos puso a otros profetas. ¿De dónde? Aquí. Los que han cruzado el desierto y han cruzado el Jordán de la muerte y han entrado a la tierra prometida. El gran Josué reparte a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y dones y los que administran y todo ello.
Dios los empieza a repartir y cada uno empieza a tomar su lugar. Así que yo creo que estamos en esa posición ahora. Ya hemos salido de Egipto, ya hemos cruzado el desierto, ya hemos matado al yo, porque el yo es el problema. Cruzado el Jordán. Ahora Dios empieza a darle posición a cada uno. Nadie puede cruzarse, nadie puede ser como el otro, porque Dios hizo a cada uno en particular. Pero el Espíritu Santo es el mismo. El objetivo es el mismo. No hay dos objetivos, tampoco hay dos Espíritus Santos. Solo hay un objetivo. Y ahí es donde estamos yendo. Esta instrucción es para eso. Es el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a nuestro hermano por compartirnos estas cosas. Amén. Amén. Y recordarnos estas cosas también a nosotros, que hemos sido llamados para servir. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. El mozo está parado aquí con el plato. y ella está sentada ahí. Y él está atendiendo. Estamos puestos para servir. Amén. Muchas veces, a veces eso se cambia con el tiempo. Pero no debemos olvidar, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él vendría para hacernos recordar estas cosas. Que todo aquel que piensa hacer algo, pues que lo primero que piensa es que haya sido llamado para servir. Qué bonito es que desde niño se puede empezar, los jóvenes y todo aquel que ha sido llamado. Y sabe, de vez en cuando es bueno volver a recordar la humildad también. Porque a veces uno empieza humilde y acaba como un pavo. Hinchado porque ya... No, hay que recordar otra vez estas cosas. Y volver a recordar. Yo siempre digo, cuando estoy parado y encuentro y la gente está muy fervorosa y muy ardiendo en el Señor, yo pienso y digo, ese no soy yo. Yo soy un desastre como predicador. Pero realmente yo creo que es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Siempre debemos darle la gloria al Señor, porque es el Señor siempre haciendo las cosas y no son nuestros méritos. El Señor siempre hace recordar la historia de David, cuando David llegó a ser rey. Antes de ser rey, cuando él era rey, Dios le hizo recordar, le dijo, recuerda de dónde yo te traje, de dónde yo te saqué. Y eso éramos nosotros. ¿Ves? No nos llamó porque éramos el gran personaje, no nos llamó por eso. Es por su gracia. Si algo pudimos hacer hoy es por la gracia de Dios, que Él nos ha ayudado y nos puso para hacer un trabajo y que podamos ser responsables con el trabajo, que nos podamos esforzar en cumplir su voluntad. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Sé que hay pastores y predicadores, hay unos con muchos deseos de hacer algo. Amén. Pero recuerde que siempre es el Señor. Los dones no son suyos, los dones son del Señor. Así que si los dones son del Señor, entonces no hay nada de que jactarnos. Amén. Así que sonríe y dele gracias al Señor. Si no fuera por ti, yo qué sería. Pero entonces nos jactamos del Señor Jesucristo. Amén, eso es. No hay nada en nosotros. Una de las frases que muchas veces uso cuando predico, digo, muchas veces Dios nos usa para decir algo a la gente y la gente dice, es el Señor. Digo, no, yo no soy mejor que ustedes. No piense que el pastor o el predicador es mejor que alguien. No lo es. Es la gracia del Señor. Si no fuera por es solo un llamado que Dios nos ha hecho para hacer el trabajo. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie. Le vamos a dar gracias al Señor por esta pequeña plática que nos tuvo. Así que hay más que decir y por ahí lo vamos a exprimir a nuestro hermano hasta que se vaya. Que Dios bendiga. Vamos a entrar a la segunda parte del servicio. Solo quiero hacer una pequeña oración y luego les voy a pedir a todos, no sé si nos podemos acomodar aquí para tomarnos una foto ahí y luego empezaremos con el servicio de esta mañana. Amén. Vamos a cerrar nuestras vistas, por favor. Padre bondadoso, muchas gracias te damos por hacernos recordar estas cosas, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, nos hagas humildes. Podamos recordar, Señor, que realmente fuiste tú quien nos llamaste, Señor, para poder servirte, Padre. Mejor que alguien no lo somos conscientes de eso, no son nuestros méritos,
no son porque nos esforzamos mejor que otro, Señor, realmente tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a los ministros, los pastores, a todos los ayudantes, las ayudas, sugieres, y aún los que tienen ese deseo en su corazón de servirte, Señor, que ellos puedan hallar ese lugar que tú has puesto para ellos, Señor. Padre, y que todos juntos podamos ser útiles mientras estamos en esta tierra, Señor. Ya otra cosa no tiene sentido para nosotros, sino el poder servirte, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Si puedes sacar de aquí apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ujieres, diáconos, lo que a usted le plazca, Señor. Pon esa carga en los corazones de estos varones, Señor, que puedan ser una ayuda, Señor, en sus iglesias, al lado de su pastor. Recuerdo una cita cuando tu profeta dijo, Señor, que debemos ser fieles a Dios, debemos ser fieles a nuestra iglesia y también fiel a nuestro pastor, Señor. Padre, así queremos ser, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Así que les voy a pedir a los pastores, por favor, si pueden venir aquí, tomamos 2 filas, venga, hermano. Y abajo también, y si nos pueden tomar una foto. Todos, los ministros, todos pueden pasar, todos los que los pudiéramos colocar todos aquí. Los varones, todos los varones, porque no puedo llamar a las damas porque no hay nadie.